Hola, buenos días. Mi nombre es Jerónimo Cardoso, soy investigador de pasturas de Iña, con sede en 33. El día de hoy voy a estar hablando de los mejoramientos de campo natural y algunos elementos planificando la próxima siembra. A modo de introducción, vamos a estar viendo qué mejoramiento de campo queremos, qué considerar a la siembra de mejoramientos, cómo manejar desde ahora para el otoño próximo y qué elementos tener en cuenta en la renovación de mejoramientos de campo. ¿Qué mejoramiento queremos? Para eso hicimos una pregunta en la encuesta, a la cual ya le agradecemos a todos los que respondieron, que decía si un mejoramiento de campo natural con leguminosas es exitoso cuando la cobertura de la especie introducida es. Y ahí hay un grupo de respuestas de 13% que no entendió la pregunta o no hace evaluación de la cobertura de la leguminosa, lo cual es llamativo. Pero si descartamos este grupo, podemos dividir al medio las respuestas y encontramos que la mitad casi considera que un mejoramiento de campo natural es exitoso cuando la cobertura es menor al 40%, y en el otro sentido, la otra mitad lo considera un éxito en la medida que tenemos más del 40% de la leguminosa en el tapiz. Hay un grupo menor en los extremos de cada uno de estos dos grandes grupos, y nos habla un poco de que dentro de lo que hablamos, de que decimos de mejoramiento de campo natural, hay mucha cosa considerada. Por eso la importancia de definir qué tipo de mejoramiento queremos. A modo de simplificación y caricaturesco podemos decir que podemos ir más lento, con más carga, o podemos ir más rápido. Podemos llamar a los mejoramientos en los cuales conservamos gran parte del campo natural como integrados, y a los otros de alta producción. Es clave definir qué mejoramiento queremos y a cuál apuntamos y manejarlo en función de tal. Para eso, conocer los pros y los contras de cada tipo de mejoramiento es central. Entonces, en aquellos mejoramientos integrados al campo natural, vamos a estar priorizando la estabilidad en el largo plazo, la productividad sí va a ser superior al campo natural, vamos a seguir manteniendo una diversidad importante de especies en nuestro tapiz, nos va a permitir plasticidad de manejo en la medida de que vamos a tener otros componentes del tapiz adaptados, presentes y productivos, y la calidad de ese recurso forrajero va a ser superior a la referencia de campo natural. En el otro sentido y extremo, obviamente, los mejoramientos de campo de alta producción van a ser más vulnerables a los eventos climáticos como la seca. Su productividad en muchos casos va a ser equiparable a la de una pastura, una pradera sembrada. Esto va a tener como consecuencia una pérdida de la diversidad y también nos va a colocar en una posición más dependiente de insumos. En contrapartida, ya no vamos a estar hablando de una mejora de la calidad, sino de una calidad muy superior, que en muchos sistemas puede ser un banco de proteína fundamental para muchos procesos productivos. Entonces, son pasturas diferentes, cumplen roles diferentes en nuestro sistema y le tenemos que pedir cosas diferentes. Ni bueno ni malo. Claro, definir cuál es nuestro objetivo y manejarlos en función de tal. Cuando consideramos las próximas siembras de mejoramientos, algunos elementos claves a no olvidar y a tener siempre presente. Uno, que estamos sembrando una semilla y un microorganismo. El inóculo es un microorganismo y que es muy susceptible a la deshidratación. Por tanto, todos los recaudos que ya se han mencionado muchísimas veces para evitar la deshidratación, el secado de la semilla, evitar la exposición al sol, los días calientes. Bueno, fundamental para que el microorganismo permanezca vivo y pueda engancharse con la semilla al brotar. Dentro de las preguntas que le hicimos, y muy amablemente respondieron, una fue la fecha de siembra. En tal sentido, el grueso de ustedes respondió que la siembra de los mejoramientos las hacían en abril, 45% de ustedes. Un porcentaje importante, 30%, lo hace en marzo, y ya un conjunto menor de ustedes lo hace en mayo. Mucho menor aún hacia principios de año, en enero o febrero, o hacia entrada del invierno y la primavera. Es claro que cuando nos vamos hacia
el inicio de marzo, todavía tenemos altas temperaturas y podemos tener problemas justamente de deshidratación, en la siembra, problemas de estrés hídrico y térmico, y además también podemos tener problemas de competencia dada por el activo crecimiento del campo natural. En el otro extremo, las siembras de otoño tardío o de invierno inclusive tienen como inconveniente las bajas temperaturas que limitan la actividad de los microorganismos y la posibilidad de que la simbiosis se haga de buena forma y la planta llegue al invierno nutrida y activa. El otro elemento clave a la siembra es la fertilización de los mejoramientos. Nadie se plantea sembrar una leguminosa de alta producción sin fertilizarla. En este sentido, en la próxima charla se va a detallar algunos elementos del OptiFert, una herramienta desarrollada por INEA que intenta justamente poner medidas objetivas y racionalizar lo más posible la práctica de fertilización considerando las particularidades de cada sitio. En la próxima charla se va a detallar claramente. El otro elemento central a considerar en los mejoramientos de campo natural es la preparación del tapiz. ¿Qué condiciones vamos a pedir al tapiz? Bueno, que el tapiz esté debilitado, abierto y que permita, en definitiva, que la semilla llegue al suelo. También vamos a buscar reducir la competencia de ese tapiz natural en la primera etapa de plantación. Entonces, hacia fines del verano vamos a tener un tapiz, si creció, si le dimos oportunidad de crecimiento, activo, que va a estar en torno a los 15 centímetros. En esas condiciones, la semilla que sembremos va a quedar colgada, no va a germinar, y en el caso que germine va a morir, la plántula no va a llegar a tener un enraizamiento efectivo y vamos a tener mucha mortandad de plantas. El objetivo que vamos a tener con la preparación del tapiz es justamente que el tapiz esté abierto, que haya espacios de suelo desnudo, donde la semilla rápidamente llega al suelo y donde las especies de campo natural no le compitan por un tiempo. Situación particular a considerar son aquellas que vienen de un sobrepastoreo crónico, intenso, o en los últimos tiempos el tapiz se puede, digámosle, entramar en la base e incluso estando bajo podemos tener problemas de implantación. En estos casos es conveniente previo a la siembra darle oportunidad de crecimiento y de pastoreos intensos para que así se abra el tapiz y tengamos nuevamente espacios abiertos y debilitemos la competencia del campo natural. ¿Qué podemos hacer desde ahora pensando en la próxima siembra? Bueno, planificar es central. Ponernos en marzo a ver qué vamos a hacer nos coloca en peores posiciones que si vamos planificando. ¿Qué podemos ir planificando? Bueno, ¿qué potrero vamos a decidir sembrar? ¿Qué especie es la que se adecua a ese potrero? ¿O qué especie es la que nuestro sistema está necesitando? ¿Qué infraestructura es necesaria considerar si es que hay que alambrar o no? Si hay que tener agua. ¿Qué insumos vamos a necesitar y cuál va a ser el costo de ese mejoramiento desde ya? Y el tiempo de aquí a la próxima siembra nos plantea incertidumbre desde el punto de vista climático y dos escenarios más probables. Un escenario de seca y un escenario normal, en el cual, a pesar de tener déficit hídrico, vamos a tener acumulación de forraje y, por tanto, crecimiento. En el caso de seca, evitar la degradación extrema de los potreros de sembrar, porque pueden tener algunos problemas asociados a la entrada de maleza. Y en el caso de un año normal, manejar el potrero desde ya, previendo acumulaciones de forraje. Sobre la renovación de los mejoramientos de campo, en la encuesta que le hacíamos había una pregunta particular que refería a qué prácticas usa para promover el banco de semillas de los mejoramientos. Allí se destaca fuertemente la fertilización con fósforo y el pastoreo intenso. En menor medida, prácticas más intensas como el laboreo de suelo, movimiento de suelo o el herbicida ocupan menor caso. Entonces, ese banco de semillas que vamos a estar promoviendo fue construido en gran medida por la producción anterior y es lo que le muestro en esta gráfica. Es el número de semillas viables por hectárea
en función de la producción acumulada de leguminosa de los últimos 3 años, para Rincón en triángulo y Iña Basalto en círculos, vemos, como es de esperar, que a mayor producción de biomasa tenemos mayor número de semillas viables, y como referencia estamos teniendo niveles de 20, 40, 60, hasta 100 kilos de semilla viable cuando las densidades de siembra que utilizamos son de 2 o 5 kilos. Este es lo que va a generar nuestro banco de semillas, y a este banco de semillas es el que le vamos a pedir que nos renueve o reactive el mejoramiento. Entonces, en esta otra gráfica les muestro cómo la producción de ese siguiente año al que fue evaluado el banco de semillas depende fuertemente de la fertilización, de la refertilización de ese año puntual. Vemos, por ejemplo, situaciones en las cuales tenemos un banco de semilla muy numeroso, con más de 50 y hasta más de 100 kilos de semilla viable por hectárea, pero que no determinan, no afectan la producción porque está faltando fósforo justamente. Además, podemos señalar que no hay una relación directa entre más número de semillas, más kilos de semillas en el banco y mayor producción de la leguminosa. Sí encontramos un nivel umbral, capaz que hay que afinar un poco, incluso puede ser menor, de 8 kilos, el dato más bajo que tenemos en nuestros registros. A modo de síntesis, y en esta breve charla, importante definir qué mejoramiento de campo apuntamos, conocer los pros y los contras y manejarlos en función de eso, con los recaudos de cada uno. La planificación desde ahora, definiendo potrero, especie, manejando el tapiz, nos coloca en mejores chances de éxito a la siembra. El clima dirá qué es lo que acontece. Y respecto a los mejoramientos ya instalados, la renovación a partir del banco de semilla es clave. Es clave tener un banco de semilla, pero fundamentalmente activar ese banco de semilla con la fertilización fosfatada. Podemos tener muy buena cantidad de semilla, pero no necesita esa activación del banco de semilla. Desde ya, muchas gracias. Quedo abierto a todas las preguntas que tengan. Buenos días, soy Otto Riera, productor familiar de la 7ª sesión de Garzón de Rocha. Trabajamos todos en la familia, nada más acá en el establecimiento. Son 228 hectáreas y hacemos cría. Hacemos un poco de lanar también, pero poco. Y hace varios años que venimos incorporando macu en cobertura. Sobre chácaras viejas. Hay uno que ya tiene más de 20 años, el macu tradicional, vamos a decir, y hace 3 o 4 años se incorporó, 4 años, el macu del Trojan, el macu neozelandés, que anda más en la zona, en la zona seca, vamos a decir. El otro es mejor en la parte húmeda. Y el año pasado se sembró, se hicieron 8 hectáreas más de ese macu nuevo, que este año se ha visto poco porque con el tema de la seca, y yo precisé la comida de ese predio, y entonces no se ha levantado. Están las plantas, pero están chicas. Generalmente se siembra, se hace una limpieza a bocas del terreno y se siembra. Lo recomendado por los técnicos generalmente son 2 kilos. Yo lo siembro con 4 kilos, para así sacarlo rápidamente, ¿no? Para no esperar a que el solo se implante. Pero con 4 kilos se transforman en praderas de macu, ¿no? Y responde muy bien. En el rodeo de cría anda muy bien, porque incluso ahora, en este momento que estamos en plena seca, tengo las terneras destetadas en los macu, y se le va a hacer un flashing a esas vacas que se destetaron en el macu, ¿no? Porque es la comida que me dura hasta el verano. Bueno, muy bien, espero que les haya servido de algo la introducción. Muchas gracias y saludos. Buenas tardes, soy el ingeniero agrónomo Roberto Pasos.
a trabajo para la Sociedad de Fomento Rural Ruta 109, con productores familiares, ganaderos del este. Aparte soy productor rural también. Y bueno, un poco lo que nos trae hoy es hablar un poco de las siembras en cobertura. Las siembras en cobertura, antes de empezar a hablar un poco de la siembra, de lo que son las especies para sembrar en cobertura, tenemos que dejar en claro con qué objetivos es que nosotros vamos a realizar esa siembra, ¿verdad? Porque al realizar una introducción de especies exóticas, como son las leguminosas, tanto el Lotus rincón como el Lotus macu, o cualquier otra especie, los tréboles o las gramíneas, como pueden ser el Olcus, al introducirlas en el campo natural, en el tapiz natural, especies que no son de la comunidad, en épocas climáticamente adversas, pueden ocasionar algunos problemas, como puede ser el malezamiento, aparición de gramilla y alguna otra maleza, que no es deseable que empiecen a aparecer en los tapices, ¿verdad? Porque son de muy baja productividad y compiten con el tapiz natural y con las especies que nosotros estamos sembrando. Esto se ocasiona por la pérdida de plantas, en el caso del Lotus rincón, que es una leguminosa anual, se seca y deja el espacio para que sea cubierto por la gramilla o por alguna otra maleza, ¿verdad? Entonces no conviene que no suceda eso. Más en estos años como el que estamos transcurriendo, de una cierta importancia. Por eso tenemos que tener claro que al realizar una cobertura, vamos a generar un disturbio y no vamos a poder tener oportunidad de volver a lo que era el tapiz natural antes de la siembra. Dicho esto, vamos a hablar un poco de las dos especies más tradicionales de siembra acá en el este, que es el Lotus rincón, especie anual, que se siembra bien en las partes altas de los suelos más superficiales, y del Lotus macu, que es una leguminosa perenne que se siembra en lugares más húmedos, ya que es una especie que le gusta mucho la humedad, le gusta mucho el agua y produce muy bien en esos ambientes. Dicho esto, son especies que uno las siembra para aumentar la disponibilidad de forraje y cubrir ciertos espacios donde la productividad del campo natural disminuye. Estas especies aportan mucho forraje, mucho volumen y mucha calidad. También son especies que aportan nitrógeno al resto de las plantas del tapiz natural, de las especies nativas, ¿verdad? Entonces, desde ese aspecto también esa comunión de las diferentes especies con estas exóticas se benefician ambas, ¿verdad? Pero sin perder de vista de que estamos generando un disturbio en el ambiente que después nos puede ocasionar algunos problemas si no tomamos los recaudos necesarios. En cuanto a la preparación del suelo, es recomendable dejar un mes y medio antes, cerrar los potreros que uno va a destinar a las siembras, dejarlos cerrados, que acumulen forraje, para después pastorearlos dejando un remanente de 2 centímetros. ¿Para qué recomendamos esta práctica? Con la finalidad de que el tapiz se abra y una vez sembrado la semilla pueda tener rápidamente contacto con el suelo y así germinar y no perderse los rizobios, no tener muertes de rizobio, que es el que después nos va a fijar el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, si logramos que el tapiz abajo esté abierto, lograremos ese objetivo. En cuanto a la cantidad y la densidad de siembra, lo que dice la investigación, que en el caso de Lotus macu, sembrar con 1 kilo ya es suficiente, pero la recomendación de los técnicos de campo es, en la medida de lo posible, sembrar entre 2 y 2,5 kilos. En cuanto al rincón, la recomendación es sembrar 5 kilos por hectárea, con el agregado de fertilizante fosfatado previo análisis de suelo.
para saber cuál es el punto de partida en cuanto a las partes por millón de fósforo. Y lo más recomendable es sembrarlo con un fertilizantes fosfatados no ácidos como la fosforita, ¿verdad? Ya que los suelos del este son suelos donde hay la acidez es importante y la aplicación de fertilizantes neutros benefician y contribuyen a que no aumentar la acidez del suelo. En cuanto al manejo, recomendamos una vez sembrado que las condiciones estén dadas, en cuanto al tapiz esté adecuado, las condiciones de humedad sean las correctas, sembrar lo antes posible, fines de marzo, abril, principio de abril, se puede mantener un pastoreo sobre la siembra otros 15 días posteriores a la siembra, ya que en ese periodo no va a haber emergencia de plantas, entonces no vamos a estar condicionando la implantación, ¿verdad? Y a su vez logramos que la semilla baje al suelo y favorecemos un mayor contacto de la semilla con el suelo y una germinación más rápida y más eficiente. Luego de pasado ese periodo, lo recomendable es cerrar los potreros hasta la primavera, en la medida de lo posible, dar algún pastoreo muy liviano y en el primer año la recomendación es utilizarlo lo menos posible, ya que necesitamos una muy buena implantación para asegurarnos la persistencia de las especies, ¿verdad? Así que un poco por ahí. Después el manejo, después que una vez implantado, también hay que no hacer pastoreos al ras, en la medida de lo posible pastorearlo en franjas, o darle descanso suficiente. En el caso del rincón, que es un anual, dejarlo semillar porque la persistencia de las plantas es por semilla. En el caso del Lotus macu, que es rizomatoso, hay que dejar que acumule reserva en los rizomas para que al año siguiente de los rizomas vuelvan a salir las plantas. Pero como es una especie perenne, depende mucho de la acumulación de reservas en el otoño, fundamentalmente, ¿verdad? Así que necesitamos cerrarlo en el otoño para poder tener forraje de invierno-primavera. La finalidad de estas siembras acá en el para ser utilizada con los ganados de cría, aquellas categorías que necesitan más requerimiento, como son las vaquillonas de primera cría y las vaquillonas de primer entore. Básicamente se utiliza con esas dos categorías, anda muy bien, ofrece un buen volumen de forraje y de muy buena calidad. Así que espero que les haya servido estas palabras, estas recomendaciones y bueno, y un poco la experiencia que tiene uno en siembras en cobertura de estas dos especies, a la cual se le puede agregar una gramínea como el Olcus, que va muy bien asociándose con estas dos.